¿Qué tal? Les saluda Ben Kenchin. Bienvenidos a Sin Filtro Electoral, este espacio para conversar con los candidatos presidenciales y conocer sus propuestas de trabajo. En esta ocasión nos acompaña Pablo Seto, candidato presidencial del partido URNG Maíz. ¿Qué tal, don Pablo? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Complementa esta mesa de entrevista Dulce Rivera, periodista de política. ¿Qué tal, Dulce? ¿Qué tal, Ben? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, don Pablo? Bienvenido. Buenas tardes. Y Juan Manuel Fernández, editor de Economía. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Qué tal, Ben? Buenas tardes. Bueno, estamos ya completos para iniciar esta entrevista, don Pablo. La primera pregunta, ¿por qué quiere ser presidente? Y si nos puede dar algunos 3 ejes de su programa de trabajo. En primer lugar, porque para nosotros, bueno, para el partido URNG, hay un pendiente para el país. Es el cumplimiento de los acuerdos de paz. Nosotros asumimos ese compromiso con nuestro país para empezar a generar procesos que vayan a superar las razones históricas, sociales, estructurales que dieron origen al conflicto armado interno. Eso, y en ese sentido nosotros estamos viendo que, por ejemplo, la situación de extrema pobreza que creció, la situación de desnutrición infantil que también creció, tienen que encontrar una salida. Nosotros decimos, vamos a atacar esos problemas, sin dejar de ver que, bueno, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de falta de empleo, la situación de salud, la situación de educación, la situación de corrupción, también son temas que hay que atacar. ¿Cómo van a reactivar el cumplimiento de los acuerdos de paz, don Pablo? Hay que revisar los grandes ejes. Nosotros decimos, necesariamente hay que atender la situación económica del país. Nosotros somos un país que tiene recursos naturales, tiene una población altísimamente trabajadora, con lo cual nosotros podemos generar riqueza para el bienestar del país. Nosotros consideramos que esto es importantísimo. La pobreza no se puede generar si no es generando riqueza. Pero nosotros decimos, hay que invertir un poco el enfoque de la economía que ha venido prevaleciendo en nuestro país. Tiene que ser la economía que busque satisfacciones, que busque el bienestar de la población en general. Esa es una cuestión. Lo otro, nosotros vemos que necesariamente para poder alcanzar distintos niveles de desarrollo del país, requerimos de instituciones del Estado, algunas recuperadas, algunas depuradas y otras hay que ponerlas a funcionar correctamente. Porque no hay otro instrumento si no son las instituciones del Estado que deben generar esos procesos de producción de la riqueza, pero también de satisfacciones, de encontrar formas, mecanismos, niveles de satisfacción de las necesidades de la población guatemalteca en general. Don Pablo, si nos da ejemplos de cómo es que van a generar riqueza. Nosotros hemos encontrado en todas las regiones del país mucha experiencia de cooperativas. Cooperativas en artesanía, cooperativas en agricultura, cooperativas también en la conservación de bosques. Entonces decimos nosotros, ¿podría ser esta? No la única forma, porque pueden haber otros mecanismos. En el caso de los pueblos indígenas tienen instituciones propias de generar riqueza, como lo han logrado hacer y que han logrado sobrevivir pese a la falta de apoyo de las instituciones del Estado. ¿Y esto dentro del sector formal o en la informalidad, como se da en la práctica en muchas áreas de nuestro país? Nosotros consideramos que si el Estado se vuelca a servir a esos procesos, tiene que modificarse y crear las condiciones para que se formalice, porque de esa manera también va a recibir los beneficios del Estado. Solo que ahorita el 70% de la población que trabaja en Guatemala está en la informalidad, sin seguro social, sin cobertura, sin prestaciones laborales. ¿Cómo revertir ese número que es realmente retador? Sí, no, eso, y nosotros decimos también, este es un proceso. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Sentar las bases legales e institucionales para ese proceso de reversión o de inversión, no le pongamos de reversión, de inversión de la economía en la comunidad, en las áreas rurales, ¿verdad? En los sectores más abandonados del país. Nosotros consideramos que eso se puede hacer en un proceso no solo de un gobierno. Nosotros lo hemos hablado con la gente cuando hablamos, estamos diciendo, miren, este es un proceso que mínimamente lleva unos 20 años. ¿Qué hacemos nosotros en 4 años?
sentar las bases, iniciar esos procesos, porque hay que hacerlo discutiendo con los otros actores económicos, políticos, sociales, comunitarios. Nosotros hemos estado hablando desde esa perspectiva de un proceso de unos 20 años. Nosotros estamos hablando de un catún de la vida en el lenguaje de los mayas. Un catún de la vida, un proceso de 20 años de que hay que reinvertir, ¿verdad? Hay que readecuar el funcionamiento del Estado para que lo que produce el país beneficie a la población. Porque teniendo la población empleo, tiene ingresos, tiene mejor nivel de vida y por supuesto va a contribuir con el Estado, va a pagar sus impuestos. Don Pablo, ¿a qué tipo de proyectos se impulsarían ustedes más para dar como esa generación de empleo? ¿Y cuál sería el papel fundamental del gobierno en estos proyectos en las comunidades? Depende mucho de las regiones. Por ejemplo, Alta Verapaz es productora de cardamomo. Habría que revisar ahora cómo está la situación del cardamomo, el mercado, la producción, qué atención están teniendo, en qué los está apoyando el Estado. En el caso de Almolonga, ahí son las hortalizas. Ellos ya de por sí están produciendo y exportan a Centroamérica. En otro lado puede ser más, digamos, la protección de los árboles, Petén, digamos. Entonces, según sean las regiones, así van a ser los proyectos, a emprender. Así en grande, pero en este caso estamos pensando, tiene que ser con el concurso del Estado, pero también con el concurso y la decisión de las comunidades, de los pueblos, de los sectores mayoritarios. ¿Usted está en desacuerdo con que se exporten en ciertas áreas o ciertos productos? No es posible pensar así. En general estamos en un mundo globalizado. Ya quisiéramos que nuestros productos y todos nuestros productos se pudieran exportar y que lo que trae la exportación vaya en beneficio social, vaya en protección social, sea para la seguridad ciudadana, sea para la seguridad social. ¿Cómo hacer para no confundir, digamos, estos proyectos que usted plantea con los programas sociales en el que al final de cuentas se ha vuelto más clientelar, que el gobierno aporta o les da dinero a ciertas personas y a veces se ha demostrado que no ha sido personas realmente en necesidad, sino que personas allegadas al gobierno o a las autoridades locales? Nosotros consideramos que los programas sociales se volvieron muy clientelares y en muchos casos más bien justificación para hechos de corrupción. Nosotros pensamos que ahí se está perdiendo el dinero del país. Es un desperdicio y no se puede seguir aguantando eso, digamos, tolerándolo. No, hay que modificar. No estamos hablando de quitar de una vez todo, no, hay que revisar todos, ¿verdad? Y ver la inversión. También porque hay que revisar esas instituciones, los programas que tienen, pero lo que sí no se vale, pensamos nosotros, ya más programas como bolsas solidarias no resuelven. Al final son una limosna para la gente, pero no incentivan la producción, ni para que la gente tenga más maíz, tenga más frijol, tenga más hortalizas, tenga más flores. No, más bien inhabilitan a la gente. Esos programas hay que quitarlos. A ver, creo que es correcto hablar de una revisión de la efectividad de los programas sociales o del impacto que tienen en la vida de los guatemaltecos, sobre todo de los más vulnerables. Pero, ¿qué pasa, don Pablo, cuando en esta revisión usted se topa con que tienen réditos electorales, políticos, el hecho de mantener este tipo de programas? ¿Qué pasa si en la revisión se dan cuenta que también funcionarios de gobierno que lo acompañan quieren mantener esas cuotas de poder que da los programas asistenciales? ¿Cómo entonces va usted a cambiar la forma de aplicar los programas sociales con una nueva visión? Eso hay que someterlo, hay que llevarlos al alcance de la población para que ¿Qué cambiaría usted de los programas sociales en este momento? ¿Qué no le gusta? Casi todos, porque no resuelven prácticamente ninguno de los problemas estructurales. Entonces hay que revisarlos todos y rehacerlos prácticamente. Solo que ahora con el concurso de la población, porque quien va a vigilar, quien los va a ver aplicar o los va a aplicar es la población. Ya no van a ser los funcionarios, los ministerios. Además, los ministerios hay que revisarlos, porque algunos, por ejemplo, el de Agricultura, estamos pensando, lo discutimos, el de Agricultura, el 50% del tiempo de Agricultura, del Ministerio de Agricultura, debiera estar en el campo, revisando precisamente el sistema de la agricultura en nuestro país. ¿Está produciendo? ¿No está produciendo? Estamos perdiendo agricultura, pero no tenemos comida. ¿Verdad? Y de dónde sale la comida es de la agricultura.
Entonces nosotros decimos, hay que hacer una revisión de cada una de las instituciones. Y ese dinero que actualmente se invierte ahí, para nosotros se está desperdiciando. ¿Cuánto dinero se está desperdiciando? Habría que hacer un estudio, debemos estar por ahí por los 15 o 20%, ¿verdad?, del presupuesto que se invierte en programas de asistencia social. Entonces nosotros decimos, no, ese dinero hay que recuperarlo, hacer una mejor inversión. Pero es solo una parte de lo que nos planteamos, cómo recuperar y hacer funcional las instituciones del Estado, principalmente las que tienen que ver con protección social. Cuando usted habla de con el concurso de la población, ¿a qué se refiere? ¿Haría consultas comunitarias por cada tema que usted dice que hay que mandar a revisión? Sí, lo de cardamomo no lo podemos decidir nosotros desde un despacho, desde un ministerio. Tiene que ser con toda la población caché, ¿verdad?, que produce cardamomo. Pero entonces quiere decir Alta Verapaz, pero también ya en Uspantán están produciendo. Y también en la parte norte de Chajul ya también tienen productos. Entonces hay que generar una organización social de esos productores, una institución de esos productores para que con ellos podamos discutir cuánto tienen de extensión, qué semillas tienen, cómo lo producen, cuál es la inversión que tienen, qué necesitan y revisar el mercado. Cómo está el mercado, ¿verdad?, cómo oscilan los precios y cómo los apoyamos. La idea es involucrar las instituciones del Estado en los quehaceres de la población, principalmente en la producción de la riqueza que necesita el país. ¿Cuánto tiempo tardarían revisando, consultando todo lo que se supone que puede estar mal en la parte económica, en la parte social? Nosotros creemos que eso va a ser los primeros meses porque afortunadamente contamos con expertos, con consultores. Las universidades tienen estudios hechos, tanto la San Carlos como las otras universidades. Entonces, ya una vez puesto en el lugar, ¿no?, pues sí, hay que traer el personal, digamos, capacitado para hacer el estudio de inmediato. Seguramente vamos a recurrir a algunas instituciones también de investigación de carácter internacional. Don Pablo, en esta elección ustedes corren, bueno, URNG Maíz corre en solitario, no en alianzas con otros partidos de izquierda. ¿Analizaron las debilidades y fortalezas de esa decisión? Nosotros estuvimos propiciando, promoviendo, hablamos con casi todos los partidos políticos, no solo los de izquierda, también con otros más del centro, como sea. No logramos llegar a la amplitud más grande que queríamos, pero sí logramos entablar relaciones de alianza con distintos sectores más comunitarios, ¿ya?, campesinos, comunidades forestales, también algunas pequeñas redes de familiares, de personas migrantes, además de movimiento social a nivel local. Entonces hemos logrado eso y nosotros consideramos que avanzamos bastante. No logramos llegar a un acuerdo único entre las izquierdas para plantearnos una sola plataforma. ¿Por qué costó tanto una sola visión desde las izquierdas? ¿Y en qué puntos fue que encontraron más diferencias? Cada partido político tiene su propio interés de crearse y de configurarse como una institución propia, ¿verdad? Y en esa condición también entrar en otro nivel, digamos, en otra fase siguiente de concertación de alianza. Nosotros dijimos, bueno, pues cada uno pelea por su lado ahora, lo que avanzamos platicando lo retomamos después de las elecciones. Vamos a la pausa, regresamos con el ping pong y luego continuamos con esta entrevista. Prometo darle la palabra a Dulce Rivera. Vamos a la pausa, volvemos. Regresamos a Sin Filtro Electoral, estamos conversando con el candidato presidencial de URNG Maíz, Pablo Seto, y es el momento de la dinámica del ping-pong, ya le explicamos en el corte, el candidato está listo y es Dulce Rivera quien comienza. Bueno, vamos a empezar con la primera palabra, primera frase también, izquierda en Guatemala. Está bastante floreciendo, Dios. Hay muchas organizaciones sociales y políticas de izquierda. Capital privado. Existe en el país, es una necesidad del país, debe combinarse con los otros capitales. Universidad Ixil. Es una experiencia del pueblo Ixil de crear su propia institución de educación superior, ¿verdad?, para recuperar sabiduría, cosmovisión, toda su experiencia en agricultura, soberanía alimentaria,
y también toda la parte de la identidad de la cosmovisión maya. Parlacén. Es una institución de la integración centroamericana muy desprestigiada por distintas razones, pero una necesidad de la región porque muchas cosas se empiezan a ver y se les empieza a encontrar solución a nivel regional, digamos migración. Conflicto armado interno. Es parte de la historia del país, son 4 décadas que sucedieron después de el truncamiento de la revolución del 44, que fue en el 54. Álvaro Colón. Fue el primer candidato de la URNG en una alianza que hicimos en el 99, desafortunadamente ahora con problemas con la justicia. Rigoberta Menchú. Es Premio Nobel de la Paz, es nuestra Premio Nobel de la Paz como pueblos indígenas, pero también como Guatemala. Pactos colectivos. Los pactos colectivos son una necesidad para combinar intereses del Estado, los patrones, pero también los trabajadores. En este sentido hay que combinar en equilibrio esos intereses para que sean útiles para el país. Triángulo Norte. Es la denominación de El Salvador, Guatemala y Honduras en los planes de Estados Unidos frente a la cuestión de la migración, el narcotráfico, lo declarado. Efraín Ríos Montt. Responsable del genocidio, ¿verdad? Murió. Continuamos, don Pablo. Híjole, sigue aquí el ping-pong. Por aquí sigue el ping-pong. Está bien, cómo no. Pacto de corruptos. Es la denominación más común y, digamos, de los medios, de las fuerzas económicas que tienen decisiones muy importantes en el Congreso de la República y también en las políticas del actual gobierno. Presidente Nicolás Maduro. Presidente de Venezuela, electo en junio con una participación masiva de la población de Venezuela. Hidroeléctricas. Son una necesidad, pero hay que revisarlas porque ahora solo causan descomposición social, destrucción ambiental, algunas violan leyes nacionales, violan leyes internacionales, violan derechos de los pueblos indígenas. Y lo que dejan al país es, de cada 100 quetzales que se llevan, dejan un quetzal. Ese es un robo a las riquezas del país. Tratados de libre comercio. Son una necesidad, el país las tiene y como parte de Centroamérica se tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, también se tiene uno con Europa. Codeca. Codeca es una organización que surge por las necesidades de la gente que no puede pagar la luz y porque los precios de la luz no están ajustados a las necesidades de la gente. Y hay mucha injusticia en ese campo. Bloqueos en carretera. Es el recurso que tiene la población cuando el Estado no la escucha. Acuerdos de paz. Marcan una ruta para Guatemala. Si nosotros hubiéramos, los guatemaltecos, dirigido todos nuestros esfuerzos a cumplir lo que dicen los acuerdos de paz, Guatemala no sería la de hoy. ¿Tu visión de familia? Es un núcleo muy importante. En el caso de los pueblos indígenas, la familia no existe si no está la comunidad. ¿La pena de muerte? No resuelve y bueno, esa es una decisión del sistema de justicia. ¿Y el aborto? El aborto, hay que proteger esos casos porque se pierden vidas. Finalizado el ping-pong, don Pablo, continuemos con esta conversación. Mi compañera Dulce Rivera tenía una pregunta. Sí, volviendo un poco al tema de por qué la izquierda o los partidos de izquierda no lograron unificar, quería preguntarle si fue por la figura del candidato o candidata presidencial, porque se vio en algún momento que se reunieron incluso con Telma Aldana. ¿Qué pasó? ¿No lograron consensuar una propuesta infirme, digamos, para presentar a alguien a la presidencia y eso fue un punto en discordia o también las candidaturas a diputados? ¿Qué fue lo que pasó? Bien, en el caso de la relación con Telma Aldana, la promovió URNG. Hablamos con ella, nos metimos en el conjunto de esfuerzos variados y de actores muy variables que ella estaba convocando. Pero no llegamos después a concluir, ¿verdad? Se marcaron algunas, digamos, los tiempos nos afectaban, ¿verdad? Corríamos mucho contra el tiempo, o llegamos a tiempo o no llegamos a tiempo por el calendario electoral. Esa es una cuestión. Sin embargo, pensamos que abrimos posibilidades de discusión, tenemos temas en común con distintas fuerzas políticas del país. En el caso de la izquierda, también estuvimos hablando mucho, pero
cada partido necesitaba tener su candidato a distintos niveles, como necesidad propia de cada partido, dadas las restricciones de la ley. Entonces dijimos, respetamos esas necesidades que tiene cada partido y nos vamos nosotros por nuestro lado. Pero ¿no reconocieron que ir por separado también pues profundiza algunas diferencias o las debilidades para competir y llegar a ser un candidato viable a la presidencia, don Pablo? Nosotros estuvimos discutiendo bastante esto y marcamos un principio: no agresión entre nosotros, entre la izquierda, no agresión. Y démosle la oportunidad a nuestra población a escoger, digamos, sus candidatos, entre los que presentamos candidaturas. Y lo otro es que cada partido casi tiene su nicho, ¿verdad? Unos partidos son fuertes en tal lado, otros fuertes en Si tal nos lado. puede describir más o menos cuál es la fortaleza de URNG Maíz, en dónde se ubica y dónde ven ustedes a los otros grupos de izquierda. Tanto como los otros grupos de izquierda, porque eso cambia. Cambia mucho con el trabajo y ahora hemos visto que se están movilizando bastante todos los partidos. En el caso de URNG, pues hemos logrado un diputado por Huehuetenango. Hemos visto que eso se mantiene. Yo estoy regresando de San Marcos. Se ampliaron las posibilidades en San Marcos. La gente está muy activa. En Alta Verapaz también era un territorio que lo tenía muy limitado, con muchas dificultades de atenderlo. Sin embargo, los compañeros de allá se están movilizando. También estamos levantando expectativas en la costa sur. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Partido Movimiento Liberación de los Pueblos? ¿Puede ser una competencia en esos feudos que usted llama de la URNG en esta elección? Por ejemplo, en Cotzal ellos propusieron a un viejo compañero de URNG, lo propusieron de candidato. Nosotros dijimos, no vamos a poner, los apoyamos. Entonces hemos logrado en distintas regiones, en distintos municipios, un respeto. Van ustedes, nosotros no tenemos mucho, nos vamos. Pero ya nosotros garantizamos de alguna manera, tenemos 85 planillas municipales, más otras planillas que son amigas, algunas en otros partidos políticos. Nosotros decimos, con eso tenemos para asegurar una participación electoral de URNG y como fuerza también tener intervención en la política a nivel nacional. Si no va a haber fuego cruzado entre los partidos de izquierda, como usted menciona, don Pablo, ¿quién es el enemigo o quién es el adversario, mejor dicho, de URNG Maíz en esta elección? Pues los que dicen que van la primera, es decir, los que van hasta adelante. Ahora, es un problema también, porque, bueno, ¿quiénes realmente van a llegar al último momento? Las tres candidatas que dicen las encuestas que encabezan el proceso electoral están en proceso, hay incertidumbre. Nosotros decimos, bueno, esa es la otra parte. Lo que nosotros decimos es, y lo hemos dicho mucho, miren, hay una gran oportunidad para el país, para que tenga diputados más honestos, diputados transparentes, trabajadores que rindan cuenta a su población, ¿verdad? Esa es una oportunidad en estas elecciones. Lo mismo pasa para la presidencia. ¿Cuántos diputados proyectan ustedes en URNG que podrían lograr? Nosotros tenemos postulados 30 diputados, ¿verdad? Y nosotros todavía estamos revisando cómo ha caminado. Nosotros hemos visto que hay regiones que están caminando bastante bien, acelerados, ¿verdad? No podría adelantar, pero esperamos tener una buena mayoría de esos 30. Es una posición un poco positiva de la parte de URNG, teniendo en cuenta que en las elecciones pasadas solo ingresó un diputado. ¿Qué cambia entonces en las elecciones pasadas con estas que avisaron ustedes tener pues una bancada fuerte? De parte, internamente, el partido se nutrió con otros sectores, otras comunidades, ¿verdad? Otras instituciones. El partido se abrió, presentamos un partido abierto. Desde cada municipio, en las aldeas, decir, miren, bueno, aquel tiene 20 años de estar con nosotros, sí, pero bueno, el de la tienda tiene ganas de entrarle, ¿verdad? El del molino tiene ganas de participar, bueno, entre, bueno, fácil. Sí se ha abierto. Igualmente ha sido en las ciudades. Tenemos candidatos que son ingenieros, son abogados, y tenemos sector profesional muy importante. Eso le da una apertura al partido. Luego, eso se combina con una fuerza interna que se ha tenido, lo que le llaman el voto duro. Ahí se mantienen, ahí van. Eso se complementa. Y lo otro es que es un partido limpio.
URNG no tiene la cola machucada, como decimos. Y eso está calando. Y la gente dice, porque también está muy marcado que hay muchos otros partidos que aunque hayan cambiado de nombre, están amarrados a procesos judiciales. ¿Quiénes financian a URNG? Aparte de lo que nos da el Tribunal Supremo Electoral por los votos que sacamos en las elecciones pasadas, lo fundamental está en el cuchubal que hace nuestra gente. Yo les comentaba la otra vez, yo estoy en Nevaj, llegan los de Uspantán y van a hacer su consulta, esto y lo otro, entonces no había URNG estructurado ahí, pero se organizan ellos y dicen ellos, bueno, venimos a las 9, a las 11:30 nos tenemos que ir, bueno, entonces sí, porque bueno, no hay almuerzo. ¿Y cómo le hicieron para venir? Aquel puso su pick-up y nosotros el cuchubal para la gasolina. De esa manera no se da comida, no se paga pasaje y por supuesto no se pagan los aplausos como lo hacen otros partidos. Vamos a la pausa y continuamos conversando con el candidato presidencial de URNG Maíz luego del corte. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro Electoral. Estamos conversando con el candidato presidencial de URNG Maíz, el señor Pablo Seto. Continuamos con esta ronda de preguntas. Juan Manuel. Tal vez pasemos al tema de justicia, don Pablo. ¿Cuál es su posición sobre la CICIG y de qué forma podríamos, en un momento en el que está polarizada la opinión pública al respecto, cuál sería su propuesta para una CICIG reformada? Nosotros vemos que el tema de justicia es central. Nosotros hemos considerado básicamente 3 o 4 elementos. Uno es que en la administración, en el gobierno de URNG, cualquier funcionario que aparezca vinculado se lleva a los tribunales y que los tribunales decidan. Número 2, nosotros consideramos que en la medida que no hay la capacidad del sistema de justicia de hacer prevalecer el Estado de Derecho, porque tienen más fuerza las otras redes, sí es obligado el apoyo de la comunidad internacional. En este sentido, sí debe seguir. ¿Verdad? ¿En qué términos? Eso tiene que brindarnos más capacidad. Siempre es un apoyo transitorio en la investigación, en la información, en el trabajo que hace MP. Pero eso ya es entrar más a fondo el tema. Primero habrá que negociarlo con Naciones Unidas porque en septiembre se termina el convenio actual. Nosotros vamos a negociar y vamos a pedir. ¿Verdad? Lo otro es que requerimos también de un proceso, pero eso también lleva tiempo, es a mediano plazo, es generar confianza de la gente en las instituciones del Estado, en la policía, en el trabajo de las instituciones de seguridad que tenemos, porque no hay. La gente perdió confianza en la policía, a pesar de que la policía que tenemos ahora es la Policía Nacional Civil que decían los acuerdos de paz. Pero lo que se avanzó, parece que estamos retrocediendo. Lo mismo pasa en el caso del Ejército, ¿verdad? En el Ejército se define su función, ¿verdad?, en el marco de los acuerdos de paz, pero también se ha retrocedido. Ellos tienen que velar por la soberanía nacional. No están en eso. Hacen escritorios, hacen carreteras, compran pelotas, ¿verdad? Y lo más gráfico, me resulta muy gráfico decirlo porque hablando con unos familiares en Nevaj que vinieron a Guatemala y les digo, ¿qué es lo que más les llamó la atención? Pues llegamos, y lo que nos llamó la atención es que por ahí por la Sexta Avenida iban 2 policías y atrás 3 soldados. ¿Y qué pensar? Que los soldados están cuidando a los policías. No es así. Entonces, eso hay que también revisarlo, ¿verdad?, y adecuarlo a las necesidades del país. Don Pablo, en materia de reforma legal que se necesita para ciertas instituciones de seguridad y justicia, tuvimos el esfuerzo fallido de una reforma constitucional en 2016, 2017. ¿Qué propone URNG Maíz en una agenda legislativa para ir por la vía de la reforma? Más allá de la persecución penal de CICIG y de los casos de corrupción. Nosotros consideramos que hay que dotar al país y al sistema de justicia de toda experiencia, de todo ese bagaje de valores, sobre todo éticos,
que hay, digamos, en el sistema de hacer justicia a los pueblos indígenas. Los dos sistemas son compatibles, se pueden coordinar, se pueden enriquecer, no hay por qué excluirlos. Solo una visión muy conservadora va a pensar que entonces van a hacer justicia a los indígenas, entonces van a aplicar el chicote. Pero ese mismo tema tal vez fue lo que causó mayores discusiones en el último esfuerzo de reforma constitucional en el Congreso de la República. ¿Por qué iniciar con ese tema, que puede ser saludable debatirlo, pero por qué iniciar con un tema tan espinoso como ese y no en la reforma, digamos, de la carrera judicial, de la elección de jueces, de la designación de magistrados? Porque esa otra parte ya se ha abordado y hay muchas propuestas, ¿verdad? Hasta lo de las comisiones de postulación. Bueno, retomemos cada una de estas y le damos la continuidad. Lo otro está quedando muy rezagado y de todas maneras es una realidad que existe y se puede sobrellevar, es decir, se puede superar esa falta de comprensión. Los indígenas no somos lo que dicen que somos. No, sencillamente hay que nutrir al país del valor que aportan los pueblos indígenas en el sistema de justicia, en la producción alimentaria, en el cuidado de los bosques, en el cuidado del aire, en valores éticos, en una cosmovisión que es distinta, ¿verdad? Pero también en otros aspectos más de cultura universal. Lo indígena tiene ciencia, tiene filosofía, tiene matemática. Nosotros somos herederos de esa gran civilización, una de las más importantes de 5 que ha habido en el mundo. ¿Por qué nosotros como guatemaltecos nos vamos a privar de esa riqueza? En esa dirección decía, hay que retomar esa parte. Sí, bueno, si nos pudiera comentar, bueno, aparte de estas propuestas, en el caso del ejército me llama la atención, ¿cuál sería la posición de su gobierno en cuanto a los elementos? Hay muchos candidatos que están proponiendo sacar nuevamente al ejército a las calles debido a que hay cierto grado de confianza de parte de la población en los soldados. ¿Qué haría usted en su gobierno? ¿Qué pasaría con el ejército? Lo del ejército, decimos nosotros, es una institución que está en la Constitución. Hay que recuperarlo también, ¿verdad? De los últimos 20 años para acá, hay oficiales del ejército que no tienen nada que ver con el pasado, es decir, del ejército durante el conflicto armado interno. Y seguramente no están implicados en esas redes también que obligan al ejército o aparte del ejército a meterse en negocios ilícitos. Nosotros consideramos que eso hay que recuperar la institución, hay que estén en la función que define la Constitución. Y hay un elemento más, y es que en el caso de la seguridad, por ejemplo, en las comunidades es más fácil, digamos, pero se puede hacer en el sector urbano. Cada familia conoce quién es su vecino, cuántos hijos tiene, dónde estudian, qué trabajan, y entonces saben también quién es el muchacho que se está saliendo del camino. A partir de ahí se puede crear la capacidad de Guatemala para tener una mejor seguridad ciudadana, creando mecanismos comunitarios de barrio, de aldea, pero que la gente sea eso, cuidándola que no sean copias, ¿verdad?, de esquemas paramilitares que se utilizaron durante la guerra, porque entonces retrocederíamos en lugar de avanzar hacia la democracia, hacia la cultura, ¿verdad?, al respeto, estaríamos retrocediendo. ¿Cómo evitaríamos abusos o algún tipo de violaciones a los derechos humanos en ese tipo de prácticas para que todas estén, digamos, reguladas y que no haya una situación que pueda confundirse más adelante en la aplicación de ese tipo de justicia? El Estado de Guatemala, desde 1993, cuando se firma el Acuerdo Global de Derechos Humanos, sí ha hecho esfuerzos para que vaya prevaleciendo la cultura de respeto a los derechos humanos. Eso está en las aldeas. De hecho, ya en las aldeas, en las comunidades y también en el área rural, en el área urbana, sí ya hay esas formas tradicionales, consuetudinarias que le llaman, pero también ya hay una cultura básica en relación a derechos humanos universales. Entonces, es nada más crear el mecanismo, ¿verdad? No sé si a través, porque eso es predeterminar muchas cosas, crear el mecanismo más idóneo para que generar esa cultura de respeto de derechos humanos, pero también de utilizar esa otra gama de
recursos que tiene el Estado desde los pueblos indígenas. ¿Cuál es tu propuesta para atacar problemas mucho más complejos como el narcotráfico, el crimen organizado, las pandillas? Son los temas que más afectan al país. Necesariamente nosotros decimos, bueno, esto ya es parte del sistema de justicia, hay que fortalecer, hay que ayudar todo proceso de fortalecimiento del sistema de justicia, sea en la investigación, sea en la aplicación de la ley. Nosotros aportamos esta parte de la organización comunitaria, ¿verdad? Y hay cosas que van más a fondo. La gente se mete muchas veces a esto del narcotráfico porque no tiene ingresos, no tiene fuentes de trabajo. Nosotros decimos, bueno, si creamos esas fuentes de trabajo, si hacemos esas inversiones del Estado para la economía de los municipios, de los pueblos, de las regiones indígenas o de las regiones campesinas, ahí vamos a superar esas condiciones que dan lugar a lo otro. Pero claro, es a mediano plazo. Vamos a hacer una pausa para mostrar un video de la campaña de los mensajes de URNG Maíz y del candidato Pablo Seto. Le decimos a producción si nos puede mostrar el video. En este momento pareciera haber incertidumbre electoral. Sin embargo, esta es la mejor oportunidad para llevar al Congreso de la República y a la Presidencia fuerzas democráticas y progresistas capaces de fortalecer el sistema de justicia con el apoyo de la CICIG, además de grandes proyectos que resuelvan el problema de la desigualdad social y también de la desnutrición infantil, entre otros graves problemas que vive nuestro país. Un llamamiento del candidato Pablo Seto para llevar nuevos diputados al Congreso de la República. En las anteriores oportunidades, pues URNG Maíz no ha tenido una bancada numerosa. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué el guatemalteco no vota a la izquierda? Primero, hay un estigma que no es producto de nuestro trabajo, de nuestro comportamiento solamente, ¿verdad? De que, bueno, la izquierda no da, la izquierda no es buena. Hay el estigma de la guerra psicológica durante el conflicto armado interno, de que, bueno, la izquierda es el comunismo, ¿verdad? Y el comunismo va a quitar las casas, va a quitar las mujeres, van a comer los niños. Es decir, esa parte no crea las condiciones para que el país entre a construir su propia democracia. Es también, es decir, asumir posición con la izquierda. En muchos lados todavía no se siente el valor, porque pesa todavía las consecuencias de lo que se produjo durante la guerra, de lo que produjo el Estado durante la guerra. Entonces, eso está ahí, digamos. Y lo otro es, otra cosa es, no tenemos todos los medios, ¿verdad? Y otra cosa es que el sistema no daba también todas las posibilidades. Hoy, de alguna manera, hay condiciones distintas. Tenemos vallas en la cantidad que lo tienen los otros partidos políticos. Tenemos espacios en televisión y en radio digamos, el mismo tamaño, digamos, que los otros partidos políticos. ¿Pero han sentido que eso es una ventaja para ustedes en este momento? Permite hacer más política, porque entonces permite hablar, organizar a la gente participa, dice, se mueve y todo eso. Lo otro solo compra la voluntad. ¿Y cree usted que esto les puede generar réditos electorales el 16 de junio, de alguna medida? Por la cantidad de trabajo que están haciendo nuestros compañeros en los municipios que estamos, sí. ¿Cuántos diputados van a llevar, según sus cálculos? Nosotros pensamos que estamos postulando unos 30, nosotros estamos pensando que podemos llegar a la mitad. A unos 15. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de esta entrevista con el candidato Pablo Seto. Regresamos a esta entrevista con el candidato Pablo Seto de URNG Maíz. Quiero preguntarle sobre un tema que ya está sobrediagnosticado, don Pablo, el tema de la desnutrición infantil. Hay un consenso de que hay que atacar ese tema, que es prioritario para las nuevas generaciones, pero ¿cuál sería el enfoque de su partido para dar solución a este flagelo? En un proceso de varios años, hay que desarrollar la capacidad del país de generar sus propios alimentos. Nosotros tenemos un país lleno de microclimas, lleno de biodiversidad alimenticia,
y con gente muy trabajadora. Pero se ha ido quitando ese entusiasmo por la agricultura. Nosotros decimos que eso va a generar los alimentos que va a requerir la niñez guatemalteca. A eso le apostamos nosotros. Por eso decimos, mínimamente serán unos 20 años para la vida, pero estamos pensando que los hijos de hoy, los niños de ahora, en 20 años, estén en mejores condiciones que la juventud que tenemos ahora. Estos proyectos productivos, ¿cómo los va a implementar o cuál es la propuesta de ONG Maíz? Usted dice darle un nuevo enfoque o devolverle el enfoque prioritario a la agricultura, pero con mayor tecnificación, ¿o cómo será más productivo? En algunos casos puede implicar tecnificación, en otros casos más bien es acceso a la tierra, en otros casos es facilitar que la gente pueda moverse, ir a trabajar, organizarse para ponerse de acuerdo qué productos va a realizar. Es decir, es implicar al Estado, sus instituciones, en el trabajo de la gente en la agricultura. No es dando fertilizantes, ni es dando bolsas solidarias. Ya dijimos, eso no resuelve, no genera comida, solo genera dependencia. Entonces nosotros decimos, no, eso hay que darle vuelta. Y se puede. Fíjense ustedes, si la gente no supiera trabajar, ¿cómo es que nuestros hermanos guatemaltecos y hermanas guatemaltecas que se han visto obligados a migrar a Estados Unidos, solo el año pasado nos mandaron 9.000 millones de dólares en remesas? ¿Cuánto es eso? Más o menos 70.000 millones de quetzales en remesas. ¿Cómo encontrar la manera? Eso ya es otra cosa, porque no disponemos del dinero de ellos, ni vamos a disponer, pero con ellos conjuntamente podemos discutir qué proyecto comunitario se puede implementar, con las familias, con la comunidad, con lo que ellos tienen, qué pone el migrante, la familia migrante, y qué pone el Estado. Pues para eso nosotros vamos a tener... ¿Pero cree que se debería mantener siempre ese flujo migratorio y al final de cuentas las personas arriesgan su vida por ir a buscar trabajo a otro lado? Porque usted dice seguir trabajando con ellos, pero ¿vale la pena realmente impulsar un poco la migración para que vengan ingresos? Perdón, gracias por aclararme, por preguntar, porque me permite aclarar. No es que nosotros estemos promoviendo la migración, no, queremos que el sudor de ellos sea mejor invertido para la salud, para combatir la desnutrición. Y más quisiéramos que generando esas fuentes de trabajo en las regiones del país ya no haya más migración. Porque un día nos van a decir en Estados Unidos, miren, disculpen, pero ya no pueden entrar. Bueno, ya lo están diciendo. ¿Qué hacemos? Tenemos que generar la capacidad del país para que con todos sus connacionales genere procesos productivos en el último rincón, porque ahí va a generar empleo, ahí va a generar ingresos y ahí va a sacar bienestar para su familia. Eso es lo que estamos viendo. El mecanismo va a depender mucho de las regiones. No es lo mismo San Mateo y Ixtatán, sus montañas y la gente que tiene, donde lo tienen en Estados Unidos, o que los 18.000 Ixchiles que están en Estados Unidos, es decir, de mi región. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es a través de las autoridades indígenas, es a través de una cooperativa. El Estado tiene que adecuarse, tiene que llegar a la población, lo que no ha pasado durante estos años. ¿Qué modelo le convence más a Pablo Seto para impulsar el desarrollo del país? ¿Uno centralizado? ¿Uno descentralizado con autonomías? Algunos hablan de esa visión de que los pueblos elijan sus propios desarrollos, pero ¿cuál es su visión? ¿Cómo impulsaría usted un modelo para Guatemala? Un modelo a lo guatemalteco. ¿Y ese cuál sería? No sé cómo se llame, porque no estamos copiando ninguno en absoluto. Pero sí creemos en que los pueblos indígenas pueden crear, construir su propio buen vivir. Sí, lo han tenido, pero no al nivel que se debiera porque el Estado no los apoya. Pero no queremos pueblos indígenas que sigan siendo excluidos por el Estado, porque el Estado no tiene ni políticas públicas para pueblos indígenas, ni en educación, ni en salud, ¿verdad? Ni en agricultura. Entonces, es una combinación. ¿Cómo combinar lo comunitario, lo descentralizado, pero también con el papel del Estado? Entonces, pensamos en un Estado que esté en capacidad de atender a la población, no que lo maneje un grupo para su beneficio. ¿Dónde entra la empresa privada en todo esto? Porque en Guatemala hay capital privado que ha estado dispuesto no solo a invertir en la capital, sino
a salir a los departamentos, a la provincia, pero se han encontrado con que invierten, reciben los permisos del Estado, lo hacen dentro de un mecanismo legal y por un tema de conflictividad, pues no terminan ni recibiendo el beneficio de las comunidades, ni recibiendo el beneficio económico, pues que todo capital privado busca, ¿verdad? ¿Dónde entra la empresa privada en el esquema de URNG? Muchas gracias. No, y lo otro es que ni siquiera el país recibe los beneficios de una explotación de gran tamaño, digamos, de los megaproyectos. No los reciben, ¿verdad? Por ejemplo, en Nevaj, Chajul y Cotzal ya se producen 254 megawatts hora de energía eléctrica. En Chajul, en Nevaj, en Cotzal tenemos comunidades sin luz. ¿Cuánto le queda al país de esa riqueza que se genera? Estamos en la regla de 1 de cada 100 quetzales. Eso no va, eso no es posible. Ahí estamos exponiendo los recursos del país. Eso es una cosa. Lo otro decía, y gracias por la pregunta, decir, miren, nosotros decimos, bueno, los empresarios son necesarios que inviertan para producir riqueza. Porque en muchos casos yo lo que encuentro y percibo que hay es que hay mucha gente que tiene dinero, pero porque la saca del Estado. Pero no es que esté produciendo. ¿Ya? No es empresario, en el sentido estricto de la palabra. Nosotros decimos, el empresario debe ¿sí? emprender, pero tiene que ser, en primer lugar, en función del bienestar de la gente, porque mínimamente debe darle vergüenza que esté en un país donde los niños se están muriendo por desnutrición crónica, donde el 60% de la población está viviendo en pobreza y un 25% más en extrema pobreza. A cualquiera debe darle vergüenza eso. Nosotros llamamos al empresario a que invertamos para eso, ¿no? Y lo otro es reglas mínimas, ¿sí? Es en territorios indígenas, sí, el Estado tiene derecho, los pueblos indígenas tienen derecho. ¿Qué se hace? Se violan las leyes. Muchos de los estudios de impacto ambiental son una copia. A veces ni les cambian los nombres de las aldeas. ¿Estaría dispuesto usted a revisar estos estudios de impacto ambiental, todas las licencias de eso hay que revisarlo, porque nosotros queremos que el empresario quiera a su país, ¿verdad? Y no le dé vergüenza que esté en un país de indios hambrientos, desnutridos, porque nosotros los pueblos indígenas somos los que llevamos la peor parte de la injusticia social y de la exclusión del Estado. Nosotros queremos cambiar eso, pero solo nosotros, y URNG no. Solo URNG no, estamos invitando a que otros entren. Eso es en relación a los empresarios. Solo que hay reglas básicas y luego hay que discutirlo con ellos, con los empresarios. Esa es una cuestión, ¿verdad? ¿Qué pasa con las licencias que han sido otorgadas y que ya están en funcionamiento, que a veces son de 20, 25 años? Y que el Estado ha otorgado. Hay que revisarlas. ¿Las otorgó el Estado o las otorgó el funcionario de turno? El Estado. Aquí las otorgó el Estado. Sí, pero es el Estado, si es el Estado es en beneficio del Estado. Y el Estado son todos los guatemaltecos, los pueblos, los sectores sociales. Pero no va en función de ese bienestar. Entonces sí hay que revisarlo. Pero discutiendo, y así a las claras, como decimos, así a la luz del día, discutiendo. ¿Verdad? Porque muchos dicen, vas a nacionalizar. No, hombre, no estamos pensando en nacionalizar. Entonces reforma agraria, la de 1953, tampoco. No va. Nosotros queremos invertir en el desarrollo rural, sí, para que haya comida. Porque la comida no se produce en los centros urbanos. Nuestro país sigue teniendo potencialidades para resolver esos grandes problemas a partir de sus montañas, sus bosques, sus ríos. Nacionalizar y expropiar entonces es un modelo descartado para URNG Maíz. Se revisan todos los casos. ¿Qué pasa si hay un caso en donde creen necesario nacionalizar? Eso es de común acuerdo con el empresario o con quien se trate. Pero por línea de decir... Pero no lo descartan entonces. No estamos excluyendo nada, ni estamos fijando la línea esa que temen todos, ¿va? Ya viene la izquierda, no. Vamos a discutir. ¿Habría respeto por la propiedad privada? Sí. Queremos nosotros que respeten. Mire, los ixiles estamos asentados en 3 ejidos desde 1896. Esa es propiedad de los ixiles. Nosotros queremos que respeten nuestra propiedad. Y así como deben respetar nuestra propiedad, vamos a respetar la otra. Así.
No convence, ¿ah? Llegamos al el espacio de sus 2 minutos, don Pablo, para un mensaje final a la audiencia. Muchas gracias. De nuevo decirles muchas gracias, ha sido una oportunidad muy grande, ¿verdad? Y eso ayuda a que el país, la sociedad nos conozca. Nosotros somos la izquierda, nosotros somos URNG, somos los firmantes de los acuerdos de paz, los constructores de la paz, ¿verdad? Y seguimos necios con que debemos cumplir con esa deuda, pagar esa deuda de los acuerdos de paz. Pero también estamos comprometidos para que el desarrollo sostenible que dice Naciones Unidas, el llamado Plan 2030, ¿qué es lo que dice? Que no haya más pobreza en el mundo. ¿Qué es lo que dice? Que haya educación para todos. ¿Qué más dice? Que haya medio ambiente, que haya respeto a la madre naturaleza para todos en todas partes del mundo. Nosotros decimos eso. Lo único es combinando los compromisos no logrados, abandonados por los 5 presidentes que han pasado desde que se firmaron los acuerdos de paz, es cumplir con esos acuerdos de paz en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible. Y nosotros decimos, miren, esta es la mejor ocasión, la mayor oportunidad de sacar al pacto de corruptos que está en el Congreso, incluso tratando de legislar de forma regresiva, en contra de los acuerdos de paz, en contra de los intereses del país. Y por supuesto, una presidencia que no se ponga a pelear con Naciones Unidas porque es innecesario, ¿verdad? Sino que reconstruya ese respeto, esa relación de respeto de Guatemala con los países del mundo. Solamente, bueno, muchísimas gracias, don Pablo, por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Esperemos, vamos a seguir pendientes de esta campaña y cómo le va al partido URNG en Maíz. Compañeros, también muchísimas gracias por haber enriquecido y acompañado esta mesa de entrevistas. ¿Está bien? A usted, bueno, muchísimas gracias por su preferencia y sintonía. Esto fue Sin Filtro Electoral. Nos vemos.